bienvenidos. Debido a las circunstancias, mi grupo y yo vamos a estar presentando nuestra exposición a través de este medio. Mi grupo está conformado por María José Ruiz Arias, María Camila Sequeda, Paulina Zuleta y mi persona Valeria Sarmiento. Somos estudiantes del grado 1101 del Colegio Colombo Inglés de Valledupar Cesar y a continuación vamos a hablarles sobre el judaísmo. La más antigua de las tres religiones monoteístas más difundidas, junto con el cristianismo y el islam. También pueden ser llamadas religiones del libro o religiones abrámicas. Es la menor en cuanto al número de seguidores o de fieles, con 30.300.000 personas por todo el mundo. Su fundador fue Abraham y solo creen en un Dios, Jehová. Para los judíos, su libro sagrado es la Torá, el cual tiene un carácter santo. Las tradiciones escritas están en este libro junto con otros dos libros, los profetas y los escritos, que a su vez están recopilados en el que es el Misná, que es una recopilación de la tradición escrita del pueblo judío y comentada en el Talmud, el cual es una recopilación de todas las tradiciones orales. Los judíos tiene como nombre Yahvé. La tradición escrita nos dicen que Dios hizo un pacto con los hebreos, siendo el pueblo elegido para ir a la tierra prometida, y este pacto inicia desde Abraham y su descendencia. Esto se fortaleció mucho más con la revelación de los mandamientos a Moisés, el que era israelita, propio de Israel, en el monte Sinaí. Para los judíos, la Torá representa la ley. Su autoría es atribuida a Moisés y en este relata lo que es el origen del universo, la revelación de los mandamientos y entre otras leyes divinas. La Torá representa todos los libros de la Biblia de la Biblia hebrea y los israelitas la suelen llamar Tanaj. Tanto la Torá como la Tanaj representan para los cristianos lo que es el Antiguo Testamento, ya que los judíos no aceptan como propios los que son los libros deuterocanónicos y los libros del Nuevo Testamento. Las sinagogas, el cuales son los templos judaicos, se hacen con el fin de reunir a todos los fieles y seguidores del judaísmo para la práctica de lectura de los libros sagrados. Esta práctica es dirigida por un sacerdote llamado rabino, al cual no se le otorga un estatus social, por el que se le otorga privilegios. También podemos decir que la religión judía no es una religión homogénea, ya que la podemos dividir en tres. Están los ortodoxos, que consideran a la Torá como fuente inmutable del saber divino, pero que no hacen a cabalidad las leyes. También tenemos los ultraortodoxos, que conservan las costumbres y respetan al pie de la letra y hacen al pie de la letra todas las leyes. Y por último, los conservadores, que tienen una mente más abierta y tienen un carácter reformista. Bueno, y a continuación nuestra compañera María José Ruiz Arias nos va a hablar sobre el origen del judaísmo. La línea de tiempo empieza con Abraham, quien había recibido una promesa de naciones naciendo de él y tenía encuentros con Dios, terminando con el sacrificio simbólico de su hijo Isaac. Este sacrificio era un signo que apunta hacia Jesús, marcando la futura ubicación donde Jesús sería sacrificado. Moisés guió a los israelitas fuera de Egipto, luego de las 10 plagas que azotaron y destruyeron a estos, y permitió el éxodo o la liberación de los israelitas desde Egipto hacia las tierras de Israel. Antes de morir, Moisés proclamó bendiciones y maldiciones sobre los israelitas. Bendiciones si seguían y cumplían la voluntad de Dios, y maldiciones si hacían todo lo contrario. Estas serían para siempre. Durante centenares de años, los israelitas vivían en la tierra prometida, pero no tenían un rey y tampoco tenían la capital de Jerusalén. Por lo tanto, eran gobernados o hacían parte de otros pueblos. Sin embargo, todo esto cambió cuando llegó el rey David hacia los años 1000 a.C. Finalmente, hacia los años 600 a.C., estas maldiciones ocurrieron como Moisés lo había predicado 900 años antes, cuando escribió las maldiciones. Esta maldición era que durante 70 años los israelitas serían exiliados de la tierra prometida a Abraham y a sus descendientes. Más adelante, tras el exilio judío, el periodo de los griegos y los romanos estaban bajo el reinado de Salomón, hijo de David. Y ahí es donde surge el reino de Israel y el reino de... Estos reinos se encargan de desaparecer o de destruir el imperio babilónico en el siglo I a los romanos. En el año 1948, luego del holocausto nazi que mató millones de judíos, el judaísmo toma fuerza nuevamente con la creación del Estado de Israel. Bueno, y continuamos con los fundamentos del judaísmo. Su idioma litúrgico es el hebreo, por lo que está escrito la Torá y otros libros sagrados. El judaísmo también se basa en el Tanaj. Sus primeros 5 libros son llamados en conjunto como la Torá
o Pentateuco, que significa enseñanzas o instrucción. La reencarnación y la idea de la Santísima Trinidad van en contra del estricto monoteísmo del judaísmo, así como la idolatría. Es el mayor pecado del judaísmo. Bueno, y la plegaria más enfática plasmada en el quinto y último libro del Torá es, abro comillas, Oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, cierro comillas. Los creyentes la recitan 2 veces por día en las oraciones matutinas y nocturnas. El símbolo judío es la estrella de David, por excelencia representa de manera general la unión de la energía del cielo junto con la energía de la tierra. Algunos de los sacramentos judaicos son circuncisión, realizada en los recién nacidos de sexo masculino, matrimonio, luto, bat mitzvah para las mujeres y bar mitzvah para los hombres. Se reconoce la madurez personal y se considera responsable de sus actos. Matrimonio y luto, Shiva. Y entre sus fechas más importantes se destacan la Pascua, cuando se conmemora la liberación del pueblo judío en Egipto, que se realizó en 1300 a.C., y el Shabbat, que significa en español sábado, y son los días más importantes y especiales de la religión judaica, pues son los reservados para la espiritualidad. Yo les voy a resolver el interrogante de que si los judíos creían en Jesús. Pues en realidad no lo hacían porque para ellos Jesús no era su Mesías por 4 razones. La primera, Jesús no cumplió las profecías mesiánicas, ya que la Biblia dice que Jesús debía construir el tercer templo y reunir allí a todos los judíos de regreso en la tierra de Israel, traer una era de paz mundial, acabar con el odio, la opresión, el sufrimiento y la enfermedad, y asimismo esparcir un conocimiento universal sobre el Dios de Israel, uniendo a toda la raza humana como una sola. Y para los judíos Jesús claramente esto no lo cumplió. Segundo, el cristianismo contradice la teología judía, ya que dicen que Dios se divide en 3. Esto los contradecía en su creencia, ya que decían, abro comillas, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, cierro comillas. Jesús no cumplió con los requisitos de Mesías, que decía que este debía ser un profeta, que también debía ser descendiente del rey David, que el Mesías debía hacer que todos cumpliéramos los mandamientos de la Torá. Por último, todos los versículos que salen en la Biblia sobre Jesucristo están totalmente errados en su traducción. Ahora les voy a hablar de las principales creencias de los judíos. La existencia de un Dios, la creencia en la unicidad divina, que quiere decir que Dios es único e irreversible, la creencia de la incorporeidad de Dios, que no es algo físico, sino algo de fe, de creer, la creencia en la eternidad divina, la creencia en que solo Dios debe ser venerado, debe ser estimado y que este amor no puede ser mezclado con el temor. La creencia en la profecía clásica, que esta dice que nos lleva hacia un arrepentimiento y una vida santificada. La creencia en que Moisés fue el gran profeta. La creencia de que la Torá proviene de Dios. La creencia que Dios conoce todos los pensamientos y absolutamente todas las acciones que realiza el hombre. Asimismo, la creencia en que Dios recompensa a los justos y castiga a los malvados. La creencia en la llegada del Mesías. La creencia en la resurrección de los muertos. Creencias y lo que ellos pensaban al respecto. El pecado. Ellos rechazaban completamente la doctrina del pecado original. La expiación o la reparación de los pecados se hallaba mediante la búsqueda de Dios, por medio de las oraciones y el arrepentimiento. Incluso ellos tenían un día especial en el cual realizaban este acto que se llamaba Yom Kippur. La salvación. La salvación ellos decían que la lograban por medio de la oración y la gracia de Dios, así como también de realizar buenos actos, de ayudar a los demás y cumplir la voluntad de Él. El infierno. Tradicionalmente conocido con el concepto de Gehenna, los que morían en pecado sufrían lo que era castigos temporales
pero los que cometían pecados mayores tenían el castigo eterno. La muerte. Bueno, ellos respecto a la muerte tenían una actitud bastante positiva, nada trágica, pues ellos lo consideraban un proceso natural y no importaba qué tan viejo o qué tan joven muriera una persona. Además, ellos creían fielmente en que los muertos serán resucitados y los que vivieron una vida plena, haciendo el bien y cumpliendo la voluntad de Dios, serán recompensados. Tenemos el matrimonio. El matrimonio para los judíos es la unión de dos almas, creando un alma completa. La Torá dice que una pareja casada se convierte en una sola carne. También tenemos el divorcio. El judaísmo reconoce la necesidad de este, bajo determinadas circunstancias. De hecho, seguir el procedimiento adecuado para el divorcio es una de las 613 mitzvot de la Torá. Para que una pareja judía se divorcie, el hombre debe darle a la mujer un documento llamado get, como está prescrito en la Torá. Este termina el matrimonio judío y certifica que la pareja ahora es libre para volver a casarse de acuerdo a la ley judía. Sin un get adecuado, a pesar de que el hombre y la mujer estén separados físicamente, siguen unidos metafísicamente y es considerado como si estuvieran completamente casados. Adulterio está prohibido para el judaísmo. Es una ofensa muy grave y antiguamente se castigaba con la pena de muerte.